Hoy en día, gracias a Dios, podemos reivindicarlo, decir estamos en democracia para poder decirle a todo el país que acá estamos presentes, ¿no? Que estamos luchando, que seguimos luchando por esta causa para que nunca más estos hechos que se pasaron en 1921 se repitan, ¿no? Hola, mi Osvaldo querido. ¿Cómo estás? Gracias por estar. ¿Cómo puedo agradecerle todo esto? Es emocionante. Vos lo mereces. Vos lo mereces. Sin vos no hubiese habido Patagonia Rebelde. Sin vos no se hubiese esclarecido lo que nos pasó a nuestros trabajadores rurales. Esto para mí es el mejor regalo de mi vida, ¿no? Aparte de mis hijos y mis nietos. Vos sabés, Eduardo, que hace poquito estuvimos con él, lo conocemos, lo queremos muchísimo. Nos contó que fue Soriano, que en una joda le dijo, esto parece un tugurio. Un tipo maravilloso, y vos tuviste la suerte de poder hacer ese laburo, la vuelta de Bayern, ¿no? ¿Cómo fue? Mira, te cuento una cosa que me había pasado cuando Osvaldo Bayer nos presentó a Martín Caparrós y a mí el segundo tomo de La Voluntad, que él en ese momento estaba más o menos recién operado de un cáncer de próstata. Te hablo del año 97, exactamente 10 años antes de haber hecho este documental. Y cuando terminó la presentación, yo reparé en dos cosas maravillosas. La primera, que él presentaba un tomo donde se contaban, entre comillas, las hazañas de los revolucionarios de los 70, con las cuales él había estado totalmente en contra. O sea, él era un libertario de doctrina anarquista, pero contrario a la lucha armada, aún de los anarquistas expropiadores, a los cuales les ha tributado historias, pero nunca simpatías afectivas. En todo caso, ha respetado cierta austeridad y cierta cosa por esa matriz anarquista que él tiene, pero siempre diferenciándose y tratando de hacer pedagogía con el anarquismo. Entonces, la primera que yo valoraba era esa. Y la segunda, que cuando terminó la presentación no se podía levantar porque se había fiebrado. Y yo no sé si se había fiebrado solamente por el cáncer, sino también por revivir una época muy convulsionada donde él vivía sentimientos muy contradictorios. Él, por ejemplo, lo admiraba a Rodolfo Walsh, lo quería muchísimo. Rodolfo Walsh era un tipo muy estoico y también muy terminante. Y entonces él tenía un gran cariño, un gran respeto, pero por otro lado, las últimas veces que lo vio, tenía la sensación de que era alguien que se iba a inmolar mientras él tenía su familia en Alemania y tenía que volver. Es decir, un tipo que ha vivido... Sí, le pedía de hecho, le decía con esa pistolita, lo trataba de convencer sabiendo que iba directo a la muerte, ¿no? Y se tuvo que despedir así, sabiendo que lo perdía. Sí. Así que bueno, por eso te digo, conociéndolo y frecuentándolo cada tanto en el Tugurio, un día se me ocurrió ir a verlo y decirle, mira, estás por cumplir 80 y tengo ganas de hacerte un regalo de cumpleaños. Entonces él me miró como diciendo, me regalarás una botella de whisky, me traerás un libro. Y entonces le dije, ¿qué te parece volver a los mismos escenarios que vos transitaste entre tus 30 y pico y tus 40 años después? Y fue una cosa automática. Dijo, dale, hagámoslo. Y bueno, y nos fuimos 15 días, con lo cual estuve conviviendo con él un par de semanas, en situaciones, te diría, del rigor de las estancias de la Patagonia y de volver él a los lugares donde había descubierto cosas. Una de las cosas más maravillosas era cómo lo recibían Osvaldo Bayer en los pueblos. Mirá que nosotros no teníamos una gran... una cosa maravillosa, pero te digo, gauchos a caballo y con el facón y con, toda la tradición gauchesca. Sí. No solamente patagónica, sino de este híbrido del gaucho de a caballo, que en la Patagonia no siempre, porque la oveja es muy distinta a lo que puede ser un gaucho en Córdoba o en la Pampa Húmeda de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, pero lo recibían, y lo recibía la dirigencia política con un fervor. Bueno, y en Río Gallegos, impresionante por la calle. Parábamos a comer y la gente hacía procesión para venir a saludarlo. Y por supuesto, como es Bayer, que es un gran seductor, no comía, se quedaba charlando. Así que, bueno, fue una cosa extraordinaria para mí. Mirá vos, qué lindo. Que se paraba la gente y lo saludaba, el tipo es un ídolo popular ahí. En Río Gallegos era notable. Y te digo, Bayer no era un tipo muy cercano al kirchnerismo, y sin embargo ahí, digamos, toda la gente de Néstor, ¿no? Maravilloso. Mira, una de las cosas más lindas que yo recuerdo, que lo pusimos un fragmentito en el documental, fue una charla que duró como 3 horas entre Jorge Zepernik, que era el gobernador que había ganado en el 73 las elecciones, y Osvaldo Bayer. Porque Zepernik fue el tipo que, digamos, permitió que se pudiera filmar la película de la Patagonia allí. Olivera era un director de cine, pero imagínate vos que llegara a una provincia con una oligarquía tan fuerte, apenas salido Lanuse, había muchísima resistencia. Bueno, se puso todo, incluso puso a los cadetes de la policía para hacer de extras, hizo de todo. Y al punto tal que cuando digamos, la película se va a estrenar, en el Instituto de Cine no quieren estrenarla. Y cuando le dicen a Perón que había una película que se tiraba, qué sé yo, qué sé cuánto, que se tiraba en contra de ciertos sectores, no quiso hacer. Bueno, ¿sabés lo que determinó que Perón dijera que se estrenara la película de la Patagonia? Él lo tenía Carcaño, que lo había heredado de Cámpora como jefe del ejército, un tipo con una visión peruanista de lo que había sido la revolución peruana del 68 de Velasco Alvarado. Con un juego con Lanús. Pero bueno, se va a Carcaño y sube a Anaya, que era el tipo que querían los sectores del partido militar. Entonces estaba Anaya, y en un momento Anaya dice, no hay disturbios en el ejército todo el mundo responde a sus mandos naturales, como diciendo, yo soy el jefe del ejército. Entonces le dice Perón, cuando lee en La Nación lo que dijo Anaya, le dice él a uno de sus colaboradores, le dice, ahora se va a enterar quiénes son los mandos naturales del ejército. A ver, tráigame esa película que habla del tío asesino de Anaya. Porque obviamente uno de los que estaba con Varela en las expediciones que matan a los anarquistas y a los trabajadores rurales era Anaya, él vio Anaya. Entonces, como se denunciaba eso, Perón hace estrenar y dice que estrena esta película en todas las salas del país. Pero fíjate vos cómo a veces una interna hace que se conozca algo que ya estaba terminado y que podía correr el riesgo, porque convengamos que después llegó la censura explícita con Tato. Así que bueno, de estas historias, imagínate estar en esos lugares y charlando Zepernik y Bayer de estas cosas. Bueno, tengo por supuesto todas estas horas grabadas. Y son de estas cosas preciosas que te deja el oficio de periodista. ¿Cómo te marca a la hora de hacer periodismo tu tiempo en prisión, tu tiempo en la cárcel? El otro día escuchaba una entrevista que te hacían y vos decías 10 años, 10 meses y 2 días. Me imagino que, entre otras cosas, te habrá dado mucha precisión. Contabas que estudiabas con chicos más jóvenes que vos. Me imagino que, bueno, entre otras cosas, te habrá dado eso, ¿no? Mira, yo elegí el periodismo de casualidad. No me eligió a mí. Esto te lo digo con toda claridad, porque yo salí de la cárcel en un momento donde ya estaba el gobierno de Alfonsín, teoría de los 2 demonios, tenía muchos agujeros de mi vida personal, y lo que tenía claro es que tenía que empezar a recuperar mi vida cotidiana de una manera distinta al vértigo de lo que había sido la militancia, entre otras cosas, porque mi interpretación, y creo que la de muchísimos en ese momento, es que el contexto había cambiado muchísimo, y si
uno críticamente puede ver que no se vivió un momento revolucionario en los 70, como creíamos los que estábamos comprometidos con las organizaciones revolucionarias. Bueno, seguro que no era así en los tiempos de Alfonsín. Es decir, no, la sociedad argentina no estaba esperando un grupo que vanguardice, o que vanguardizara, por usar bien los términos y los modos verbales, que se pusiera al frente de unas luchas populares, sino que había muchísima desconfianza y muchísimo rechazo a lo que había sido la lucha armada. Entonces, yo tenía muchas dudas de meterme en el periodismo porque era justamente tener una cosa de cara al público. Y yo me acuerdo que no bien salí, otro cordobés, Enrique Vázquez, me invitó a un programa de radio en Radio Belgrano 3 horas. Había infinidad de llamados telefónicos puteándome, hablando de por qué llevan asesinos al programa y estas cosas. Bueno, entonces yo tenía que hacer una especie de metabolización de los años de prisión, porque si la militancia a mí me había dejado un sistema de valores donde los matices no pesaban mucho y era más bien que yo era de los buenos y los otros eran los malos. Y la verdad que en ese momento yo estaba convencido de eso. Y si me apretás, sigo convencido de que con todos los errores hubo un grupo de gente muy numeroso, no sé cuántos, pero un grupo importante de la sociedad argentina que realmente hizo lo que tenía que hacer y que se jugó la vida. Y que lo hizo con valores humanos, con frases como las del Che, o las de Evita, o las de John William Cook, o las de los de la resistencia peronista, digamos, que muchísima gente creía en eso y yo me sentía que formaba parte de eso. Entonces tenía que metabolizar ese rigor de lo bueno y lo malo en un sistema donde la democracia valía por los matices. Y el periodismo, si algo puede servir, es para aceptar los matices y tratar de ponerlos en evidencia. Entonces tuve que hacer un ejercicio que en algún sentido debe haber sido un ejercicio de autoayuda. Pero te preguntabas qué ibas a hacer cuando hacías gimnasia por la noche, cuando lograste pasar alguno de esos malos momentos muy duros que contaste viviste allí. Te preguntabas qué voy a hacer si logro salir de acá, qué voy a trabajar, voy a seguir militando, voy a seguir estando en las villas, voy a tener algún laburo para poder morfar. ¿Te preguntabas si ibas a escribir, si ibas a comunicar? Durante muchos años la única obsesión que uno tenía era fugarse. Así fuera en un sueño, pero bueno, hubo muchas veces que, por lo menos los primeros años de prisión, donde todavía las organizaciones estaban en pie y teníamos en la memoria la fuga de la cárcel de Rawson y todo eso, el gran sueño era la libertad. Y la libertad no la podías concebir de otra manera que con una fuga, digamos. Yo me acuerdo, llegaba el golpe y un día en la cárcel de Devoto, cagaban a palos, no teníamos ni para tomar agua. Yo estaba en la celda y hablaba por el cañito del agua con el de la celda de al lado, un flaco que era de la FAL, una organización que había desaparecido, un flaco alto, que bueno, yo lo conocí en la cárcel, pero sabía que era un tipo combativo, ¿no? Y bueno, y lo llevan a la sede de la Policía Federal. Y el tipo volvió a los 3 días y me contaba que se había escapado. Se escapó. Es decir, lo bajaron del patrullero sin esposas en la puerta de la Policía Federal, media docena de tipos, y el tipo repartió un par de patadas y salió corriendo. Dio la vuelta y empezaron los gritos y se le tiró un policía que se enteró, se le tiró de la ventana, lo agarró, se le cayeron 4 más. Te quiero decir, el sueño de escaparte te podía servir. Y bueno, entonces soñabas con eso, no soñabas con otra cosa. Después de Malvinas, la cosa era diferente. Ahí empezaban a salir presos y uno a lo mejor empezaba a proyectarse en eso y decir, bueno, voy a tratar de aprovechar lo que les pasa para que me pase lo mismo si les da resultado, o para evitar conjurar alguna de las cosas. Y yo sí, los últimos años, tenía una visión autocrítica de lo que había sido nuestra experiencia política y me parecía que había que transmitir esa visión de que en realidad la democracia era un muy buen mensaje para la sociedad argentina, que era un gran desafío, y que nosotros estábamos vírgenes para la democracia. Entonces era un gran desafío considerar que uno podía militar sin soñar en un arma o sin soñar con la muerte propia o ajena, ¿no? Y la verdad que eso me entusiasmó. Así que ahí sí tuve un cierto estímulo. Y te agrego una cosa más.
Un estímulo que tenía mucho debate interno porque también teníamos una gran pulsión a quedar hermanados con nuestros compañeros de militancia y saber que nos cuidábamos la espalda, por decirlo así, porque la verdad que sobrevivimos por ese gran vínculo colectivo. Y bueno, y para muchos el refugio de la organización, no quiero ser peyorativo, pero es como el que tiene una creencia religiosa. Vos tenés tu grupo, tenés tu pertenencia, tenés tus convicciones, tenés ideas que no han sido melladas en algún sentido por las ideas oprobiosas de un sistema capitalista muy decadente. Entonces, bueno, la tentación de quedarte formando parte de un núcleo revolucionario era muy grande. Y yo sufrí mucho por sentir que no me sentía cómodo en mi nuevo rol de futuro periodista o Nobel periodista, y al mismo tiempo me sentí un poco decadente como revolucionario. Entonces, bueno, un proceso que nunca termina. El conflicto, te lo digo con toda sinceridad, me acompaña en estos temas.